44 años investigando el fenómeno OVNI. El próximo martes se publica su nuevo libro, Solo para tus ojos. Y su autor no necesita presentación, está con nosotros Juan José Benítez, JJ Benítez, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias, Bruno. Buenas noches y un placer tenerte como padrino de esta nueva temporada. Bueno, espero que todo salga maravillosamente bien. Bueno, como maravilloso es tu libro, ¿eh? La Biblia de los ovnis, casi, ¿eh? Pues no sé por qué no lo he leído. Sí, bueno, lo has escrito, ¿no? Bueno, y te habrá llevado tu tiempo, ¿eh? Casi 1000 páginas en donde está prácticamente todo lo que conoces y eso que solo es el comienzo. Sí, es la primera parte de 3 volúmenes, ¿eh? Están escritos 2 y falta el tercero. Si miramos y echamos cuentas, esos 44 años nos hacen pensar en 1972, ahí comenzó tu búsqueda. ¿Cómo fue ese comienzo? Pues mira, aparentemente por casualidad, en fin, ahora yo ya sé que eso no es posible, por supuesto, pero aparentemente por casualidad. Yo había aterrizado en la Gaceta del Norte de Bilbao, ya desaparecida. Era reportero de calle, como todos los demás, y una mañana el redactor jefe, Alfonso Ventura, me pasó un teletipo de los que había en aquella época sobre la noticia de un objeto no identificado que habían visto en la provincia de Burgos. Y bueno, pues me tocó a mí, no había mucha gente en la redacción, pero me tocó a mí y entonces pues nada, me fui para allí con el fotógrafo y la verdad es que quedé muy impactado porque la gente muy normal, muy sencilla, campesinos. Entonces me contaron lo que habían visto encima de la escuela. Y yo recuerdo que me quedé, como digo, muy impactado porque no conseguí explicarlo racionalmente. Es decir, aquello no tenía nada que ver con aviones, ni con helicópteros, ni con globos, ni con nada. Era por la noche, era muy luminoso, silencioso, y la gente estaba muy asustada. Y bueno, a partir de ese momento, pues me propuse averiguar en la medida de lo posible qué demonios era aquello, ¿no? Porque no tenía ni idea. Y de esa manera empecé a preocuparme del asunto. Fui el único en el periódico al que le interesó el tema. Ninguno de los redactores quería saber nada del asunto, entre otras cosas porque decían traía un enorme desprestigio, ¿no? Y así empezó todo. Así empezó y ahora, 44 años después, se publica este libro y ha recogido en todo este tiempo, perdóname si el dato lo tengo equivocado, 26.000 testimonios, ¿no? 26.000 testigos, sí, más de 26.000. Es decir, ya perdí la cuenta, hubo un momento en el que ya no sabía, pero sí, aproximadamente pues pueden ser 27.000, no lo sé. Fíjate, nada más y nada menos. El libro se publica el próximo martes, Solo para tus ojos, se titula así. Y el viernes están todos los oyentes invitados porque es una presentación abierta, gratuita. El viernes en Madrid, en el espacio Berstemann, en la calle O'Donnell de Madrid, en el número 10 de la calle O'Donnell. El próximo viernes a las 7 de la tarde. La presentación de este libro, de este trabajo, que es el trabajo de toda una vida, aunque comienzas, que me parece muy interesante, con algunos casos de la llamada prehistoria del fenómeno OVNI, anteriores a 1947, casos que son muy importantes para los investigadores, y tú lo muestras en este trabajo, en este libro. Sí, a mí siempre me ha parecido que los casos, digamos, de principios de siglo, para no ir más atrás, en el segundo volumen sí se habla de casos mucho más anteriores, pero en el caso de, por ejemplo, pues de la Bisbal, no sé, de Cuenca, de 1913, de 1935, de 1939, pues son casos muy interesantes porque, en primer lugar, casi no había aviones, o prácticamente eran aviones de tela y poco más. Y bueno, los testimonios de la gente, por ejemplo, he dicho la Bisbal, 1913, en Tarragona, pues caramba, la gente que vio aquella enorme cosa, una nave, un
un objeto ovoide que cruzó por encima del pueblecito, pues bueno, era gente que no sabían absolutamente nada de ovnis. En 1913, pues nadie hablaba de ese tema. Juanjo, tú cuentas en el libro un caso que te ocurrió cuando eras chiquitito, que tu padre se asustó muchísimo porque desapareciste durante unas horas y tú, pues en ese momento, cuando eras pequeño, no sabías lo que había pasado. Era como que hubieses tenido una pérdida de memoria. Y al cabo del tiempo, pues se dio la oportunidad y gracias a una persona pudiste recordar qué fue lo que pasó. ¿Nos podrías dar algún detalle de lo que te aconteció? Sí, bueno, yo lo cuento en Solo para tus ojos al principio, además un poco con la intencionalidad de que, sin decirlo, pero que la gente vea que bueno, pues que yo no estoy en el tema OVNI como los investigadores casi todos por casualidad, ¿no? Yo tenía aproximadamente 6 años, en 1952, y mis padres me llevaron en el mes de mayo a Urdax, que era una aldeíta muy pequeña, preciosa, en las montañas de Navarra, muy cercana con la frontera con Francia. Entonces fuimos a pasar allí unos días en el cuartel de la Guardia Civil con unos amigos de mi padre. Y bueno, pues no sé si al segundo o al tercer día, eso no lo recuerdo bien, yo bajé al río, que estaba muy cerquita del cuartel. El cuartel estaba retirado del pueblo y yo bajé a jugar solo. Era un pequeño río de aguas muy transparentes, muy rápido, y me puse a jugar en la orilla y de repente apareció, bueno, pues eso lo supe después, ¿no? 50 años después. La cuestión es que, bueno, pues yo desaparecí y a las 3 o 4 horas me encontraron en el pueblo, que estaba pues a unos 300 metros del río, en el interior de una casa. Entonces, bueno, pues la gente, la Guardia Civil, todo el mundo buscándome, hasta que me encontraron. Y claro, bueno, pues eso se quedó ahí. Yo nunca supe, y mis padres tampoco, qué demonios había pasado, cómo había llegado yo a esa casa, ¿no? Y 50 años después, en Estados Unidos, se prestó la oportunidad de hacer una regresión y bueno, pues ahí surgió lo que supuestamente me pasó, que es que apareció una niebla en ese río, apareció una figura de un ser muy alto con una escafandra negra que me jaló por la muñeca y me llevó a un sitio donde ocurrieron una serie de cosas que cuento ahí en el libro, ¿no? En Solo para tus ojos. Y bueno, después de, digamos, de reconstruir, entre comillas, en la regresión lo que supuestamente me sucedió en aquella época, pues bueno, yo sencillamente lo archivé, lo recogí. Creo que fue en el momento oportuno porque no me alteré demasiado. Es decir, si eso me hubiera ocurrido, si la regresión me la hubieran hecho años antes, pues a lo mejor me hubiera afectado mucho más. Sin embargo, 50 años después, en 1992, creo recordar, o 40 años después, pues no me afectó mucho, la verdad. El comienzo de ese libro, donde cuentas esa experiencia, está en la página web de Antena 3. Adelanto exclusiva de este libro, Solo para tus ojos, que sale a la venta el próximo martes. Solo para tus ojos, ¿por qué? A mí me recuerda un poquito a lo que dicen algunos documentos secretos norteamericanos sobre el tema OVNI, ¿no? Exacto. Esa es la explicación. Es decir, como tú sabes y como tus oyentes seguramente saben también, y Silvia, bueno, pues en los grados de confidencialidad en los Estados Unidos y en otras partes del mundo está el secreto, está el confidencial, está el alto secreto y está el último, que es el más alto teóricamente, que es solamente para los ojos del presidente, Only Eyes. Bueno, pues a mí me pareció un título interesante, pues porque la información que se recoge ahí, prácticamente toda, pues es una información que no ha surgido, que ha permanecido en secreto, ¿no? Con esa frase de solo para tus ojos, presidente, pues bueno, no me refiero a Rajoy, claro. Porque, bueno, no sabemos si es presidente todavía, ¿no? Hay tantas cosas
Rajoy que hablar sobre el mundo de la política, aunque en este libro todo hay que decirlo. Hay pocas opiniones, es un caso tras otro caso, múltiples casos de todos los continentes, has recorrido el mundo entero, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, y además son casos en el 99% inéditos, ¿eh? Bueno, quizás algunos investigadores, para ellos no sean todos inéditos, pero para el gran público sí lo es. Entonces, bueno, pues es un poco todo lo que hay en los archivos que yo no había sacado nunca a la luz y que me ha parecido importante e interesante, dado que además es un libro conmemorativo, por lo que vosotros comentabais al principio, de los 44 años de investigación. Bueno, pues es un libro en el que yo he entendido que no hay que dar demasiadas explicaciones ni comentarios, algunos sí, unas pinceladas un poco, ¿no? Pero yo creo que los casos, la información habla por sí sola. Entonces, el lector, que yo siempre entiendo que es muy inteligente, va a saber perfectamente lo que hay y lo que no hay. Es decir, no tienes por qué darle demasiadas explicaciones. Lo importante es darle la información. ¿Por qué? Pues porque el lector normalmente no tiene la posibilidad de viajar a Alaska o de viajar a China o de viajar a no sé dónde para recoger la información. Y lo que lo que yo en este caso creo que es mi obligación es proporcionársela. Y luego el lector que saque las conclusiones que considere oportunas. Avistamientos que además, como bien decía Bruno, se han dado en cualquier lugar del mundo, como en Ciudad del Vaticano, que en el día de hoy están con el tema de Teresa de Calcuta, pero tú recoges también casos que se han dado, como la visión que tuvo Pío XII. Sí, sí, sí. A mí ese caso y el de Juan XXIII me han parecido siempre extraordinarios, ¿no? Sobre todo el de Juan XXIII. Es decir, en 1959... En el verano, el Papa Bueno estaba paseando por los jardines de la residencia de verano en Castel Gandolfo con su secretario particular. Y entonces, según cuenta el secretario particular, lo contó prácticamente 20 años después de que sucediera, pues vieron una estrella que corría en el cielo, y entonces la estrella descendió, bajó, era un objeto, una nave, un aparato, del que salió como un cilindro de luz hacia el suelo, no llegó a tocar el suelo, y bueno, por ese cono de luz, por ese cilindro, vieron una figura de una criatura, un ser de aspecto humano, con las orejas muy puntiagudas. Entonces cayeron de rodillas, pensaron que era una visión divina, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado Juan XXIII tuvo una reacción muy típica de él, y es que se levantó y caminó hacia la figura esta, ¿no? Hacia esta criatura. Y estuvieron hablando según contaba el secretario. Él no escuchó lo que decían Juan XXIII y este ser. La cuestión es que la criatura se metió de nuevo en la nave se fue, y a partir de ese momento Juan XXIII, repito, verano de 1959, empezó a maquinar lo que sería el Concilio Vaticano II, que se produjo meses después, se inauguró en 1961, si no recuerdo mal. Entonces, claro, la cuestión es, ¿el concilio fue convocado como consecuencia de esa conversación de Juan XXIII con esa criatura? Pues es muy probable que sí. Uh-huh. Esa duda y esa incógnita se plantea en el libro, y este caso hace que nos la planteemos. Personajes ilustres como los que acabas de mencionar, o incluso el Fidel Castro, que también aparece en tu libro, en tu trabajo en Solo para tus ojos, aparece como testigo de otro caso OVNI, ¿no? Exacto, sí, esa es otra primicia. Bueno, parece ser que en 1959, antes de que terminara la revolución de Fidel Castro, cuando estaban en Sierra Maestra, por la noche, estaban con los comandantes reunidos en una fogata, con los fusiles en las rodillas, y de repente vieron otro objeto que descendía justamente hacia donde ellos estaban. Y entonces, por lo visto, a mí me lo ha contado la persona que a su vez lo recibe directamente de Fidel, que es José Luis Gil, un empresario de Panamá que tuvo la oportunidad de ir a visitar a Fidel Castro con una comisión, etcétera. Entonces,
me contaba José Luis que en un momento determinado el presidente de Panamá le comentó a Fidel: mira, este señor, José Luis, es un estudioso del tema de los ovnis, investiga tal. Y entonces Fidel Castro, por su propia iniciativa, le dijo: pues yo he visto uno. Y fue cuando le contó a este amigo mío qué es lo que había visto. Entonces, bueno, pues contó cómo era un objeto redondo, tremendamente luminoso, que se colocó muy, muy, muy cerca del grupo de los comandantes, que no llegaron a usar las armas, pero lo pensaron, porque creyeron en un principio que eran los americanos, y en el instante en que se iban a poner de pie con los fusiles, el objeto se fue, desapareció. Hombre, a mí me parece un testimonio muy interesante, muy interesante. Y en el segundo tomo, os lo ofrezco un poco como primicia, hay otro caso relacionado también con los hermanos Castro, con Raúl y con Fidel, que es espectacular, porque ya no es solamente ver una nave, sino la posibilidad de que esta gente capturase en su momento a una criatura que mantuvieron en un búnker. Y entraron en ese búnker 2 testigos, 2 niños, aparentemente en un juego y por casualidad. Y lo vieron. Pero bueno, esa es otra historia. Que estará en ese libro, en ese próximo libro. Lo que sale el martes que viene, el martes en día 6, es Solo para tus ojos, en la editorial Planeta. Un libro extraordinario. Toda la vida, o casi toda una vida, investigando el fenómeno OVNI. 44 años, la nueva obra, el nuevo libro de JJ Benítez, que se presentará el próximo viernes en Madrid a las 7 de la tarde, en el espacio Berstemann, en la calle O'Donnell. Todos los oyentes están invitados a la presentación de este libro. Juanjo, muchas gracias por todo tu trabajo y felicidades por un nuevo libro. Otro más, y no será ni mucho menos el último, ¿no? Y una mañana el redactor jefe, Alfonso Ventura, me pasó un teletipo de los que había en aquella época sobre la noticia de un objeto no identificado que habían visto en la provincia de Burgos. Y bueno, pues me tocó a mí, no había mucha gente en la redacción, pero me tocó a mí. Nosotros, Juan José Benítez, JJ Benítez, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias, Bruno. Buenas noches y un placer tenerte como padrino de esta nueva temporada. Bueno, espero que todo salga maravillosamente bien. Bueno, como maravilloso es tu libro, ¿eh? La Biblia de los ovnis, casi, ¿eh? Pues no sé por qué no lo he leído. Sí, bueno, lo has escrito, ¿no? 72, ahí comenzó tu búsqueda. ¿Cómo fue ese comienzo? Pues mira, aparentemente por casualidad, en fin, ahora yo ya sé que eso no es posible, por supuesto, pero aparentemente por casualidad. Yo había aterrizado en la Gaceta del Norte de Bilbao, ya desaparecida. Era reportero de calle, como todos los demás. Bueno, y te habrá llevado tu tiempo, ¿eh? Casi 1000 páginas en donde está prácticamente todo lo que conoces, y eso que solo es el comienzo. Sí, es la primera parte de 3 volúmenes. Están escritos 2 y falta el tercero. Si miramos, echamos cuentas, esos 44 años nos hacen pensar en 1960. 44 años investigando el fenómeno OVNI. El próximo martes se publica su nuevo libro, Solo para tus ojos. Y su autor no necesita presentación, está con